Hola. Buenas tardes. Vamos preparándonos para la sesión del día de hoy. Y voy a esperar unos minutitos en lo que se van conectando los compañeros. ¿Se ve? ¿Todavía no? ¿No aparece en mi perfil? Dice que ya hay alguien viéndome. Ahí hay alguien conectado. ¿Me puede escribir quién es? O bueno, más bien decirme si me escucha. Por favor, en los comentarios. ¿Todavía no se ve? Hola, vamos haciendo un poquito de tiempo para... Bueno, ya comenzamos la sesión número 5. Todavía vamos a esperar un momentito, ya veo que ya se están comentando. Hola, Berito, órale, qué padre que estás ahí. Tiene décadas que no nos vemos, ¿verdad? Pues qué bueno que ya se escucha, entonces voy a comenzar. De todas maneras, les recuerdo a todos los demás estas sesiones que se comparten gratuitamente, que más bien son reflexiones. Al final las subo a YouTube y comparto el link en mi perfil de Facebook y en el perfil de la página del EPEC, del Espacio Popular de Exploración Cristiana, así es que pues no pasa nada si se pierden estar en vivo, digamos. Entonces, ¿qué les parece que vamos a comenzar? Y mientras hago tiempo, repaso unas cosas de logística. Eh, Primero, pues quisiera hacer un recordatorio de las sesiones que se están dando con el doctor Orlando Solano de la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia. Como ya saben, estas sesiones gratuitas que se dan cada miércoles son sesiones reflexiones sobre patrología que se comparten de manera gratuita, tanto por el doctor Orlando Solano como por mí. Una semana yo, otra semana él, nos vamos alternando. Y ya avisó en la sesión pasada el doctor Solano que él impartirá 2 sesiones más. Entonces ya próximamente se va a terminar el curso. Sin embargo, como él se dedica al estudio, investigación, difusión de todos los temas que tienen que ver con la patrología, la idea es que se termine este curso introductorio y los que gusten se pueden incluir a las actividades que vienen. Por ejemplo, él está coordinando un proyecto actualmente sobre los temas del Espíritu Santo en algunos autores, sobre todo creo que San Ambrosio y no recuerdo el otro autor, este Cipriano, no recuerdo, son 2 textos que se están revisando sobre el Espíritu Santo y pues seguramente nos irá comentando él cuáles son los proyectos, así es que yo les comento también para los que gusten continuar con el siguiente curso que vaya a proponerse. Entonces faltan 2 sesiones más con el doctor Solano y 3 conmigo. Cualquier cosa, ahí están abiertos los canales de comunicación. También quisiera recordarles los recursos que tenemos a la mano. Recuerden que estas reflexiones están en el marco de los proyectos del semillero de hermenéutica y estudio de los padres de la iglesia, así se llama la página en Facebook. De cualquier modo yo puse el link en mi perfil, lo vuelvo a compartir en el Facebook para que lo encuentren. Es el grupo de Facebook en donde los profesores y en general la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Javeriana eh, difunde todas las actividades que tengan que ver con teología y también con teología patrística. Por ejemplo, ahorita está activo están promocionando un coloquio interinstitucional sobre asuntos de patrología, así es que quien guste, la información la voy a poner en mi perfil y a lo mejor en el del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, así es que pues quien guste investigar y escribir y realizar su ponencia, están abiertas las invitaciones.
Eso es para recordar los recursos y los proyectos que están desarrollándose continuamente. Muy bien. Y bueno, otro de los aspectos también de logística, y aprovecho para volver saludar a los que ya se conectaron, es recordar las fuentes bibliográficas. Recuerden que yo compartí una carpeta de archivos digitales desde el inicio. Para quien quiera acceder a la carpeta, escríbame y les paso el link. Y ahí subí varios textos que tienen que ver desde fuentes directas de los escritores de los teólogos de los primeros siglos hasta manuales para contextos introductorios muy generales como lo que es este curso, y algunos textos ya también especializados para los que quieren ya continuar a irse especializando en algunos temas o en algún autor en específico. Les recuerdo entonces, si no están en la carpeta o ni en el chat, escríbanme, yo les paso con gusto el link. Y otro de los avisos logísticos es que la mayor parte de, por lo menos del temario que estoy siguiendo, obviamente viene en muchos de los manuales de iniciación, como el de Hubertus Dropner, el de Altaner, así varios famosos, pero también del padre Alejandro Hernández, un sacerdote mexicano que escribió un libro que no tiene mucho que se publicó, creo que tendrá unos 2 3 años, que se llama Patrología Didáctica. Para quien guste conseguirlo, creo que lo publica la editorial Verbo Divino, y es fácil de acceder a la patrología desde ese texto, entonces se los recomiendo. Parte del temario, como les dije, estoy siguiendo su esquema propuesto y también lo pueden encontrar en otros textos, y voy a recordar lo que hemos visto aquí también en estas 4 primeras sesiones pasadas. Con respecto a los temas introductorios, distinción entre patrología y patrística, quién es un padre de la iglesia, y hicimos análisis rápidas sobre la división metodológica de los autores. Hablamos de los contextos del desarrollo patrístico tan importantes y algunos recursos patrológicos. Ahí nos llevamos 4 sesiones. No se preocupen si consideran que no se vieron muchos temas. Les recuerdo, vayan a las fuentes bibliográficas para que tengan un acercamiento más nutritivo, con más teoría. Y en estas últimas 3 sesiones voy también a comentarles de manera general sobre los padres apostólicos, los apologistas y la corriente herética. Y son muy importantes estos 3 bloques, pensando en los contextos de desarrollo patrístico de los que ya hablamos, porque si bien son bloques distintos, en donde sí se pueden ir catalogando modos de escritura, contextos de lexemas, de modificación, de propuestas literarias, ideológicas, doctrinales, son importantes porque gracias a estos 3 primeros momentos de la escritura de los teólogos de los primeros siglos, se fue consolidando lo que hoy ya entendemos como doctrina cristiana, de la teología cristiana. Entonces son muy importantes. Hoy voy a tratar de enfocarme en el primer bloque, que se le llaman los padres apostólicos. Y otra vez los remito a las fuentes bibliográficas. Aquí voy a lanzar comentarios, reflexiones. El objetivo es charlar y a lo mejor comentarles cosas que van saliendo. Entonces, lo primero sería leer de manera rápida a quién se considera como autores que pertenecen a este primer bloque de los padres apostólicos. Son 7 en general, hay algunos autores que proponen otros, la división no importa que sea tan estricta, sin embargo, para objetos de análisis es recomendable pues ir haciendo la distinción. El primer texto que en general se recomienda leer es la Didageo, la enseñanza de los apóstoles. Es un texto famoso, es de los primeros siglos, yo les recomiendo leerlo. Quien no lo tenga puede acceder a él en el internet, encuentra uno la edición completa, entonces es muy interesante y ya está en castellano. Después se habla de Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, Patías de Hierápolis, la Epístola de Pseudo Bernabé y el Pastor de Hermas. A estos 3, tanto autores como escritos, se les considera en general autores que pertenecen a la primera época llamada los padres apostólicos. Ahora, ¿por qué es importante? Ya lo dije, ya dije una de las causas principales.
pero yo creo que la más bonita es la parte histórica, porque nos da, nos da notas de acercamiento a la historia del desarrollo doctrinal, que a mí me parece eso súper jugoso para ir entendiendo por qué entendemos hoy, por qué creemos hoy lo que creemos, cómo se fue gestando el dogma, cómo se fue recibiendo y transmitiendo. Y por eso, por la última palabra que mencioné, transmitir, es tan importante este primer bloque, porque si hay que hacer una distinción primero sobre el título. Se les conoce padres apostólicos a estos 7 en general, escritores o textos, no porque estén en relación directa con los apóstoles, que algunos sí, sino en relación de, o en función, perdón, en función de, de la transmisión. ¿Sí? Entonces, no son tanto padres apostólicos porque tengan contacto con los apóstoles, sino porque su función principal es la de transmitir un mensaje muy específico, que es el mensaje de los padres apostólicos, perdón, de los apóstoles. Es una distinción tal vez sutil, pero creo que no sobra hacerla. ¿Por qué? Porque hay escritores en este primer periodo que no tuvieron relación directa con los apóstoles. Sin embargo, el aspecto importante, este de la transmisión, sí se va a notar y sí va a ser un modificador importante con respecto a la, por ejemplo, consolidación de la iglesia como la entendemos. Y de una iglesia primitiva del cristianismo primario. Y obviamente ya entendiendo esto, vamos entendiendo cómo se fue, por ejemplo, construyendo la liturgia cristiana específica. Entonces, pues sí, son los herederos del mandato evangélico de anunciar y bautizar, esto viene en el Evangelio, y es la tradición, digámosle, con T minúscula, o sea, el que recibe la tradición, el querigma, el mensaje de la buena nueva, lo vive y en tanto está haciendo vida este mensaje, lo comunica. Y esto es muy importante, lo voy a repetir. El que recibe el mensaje lo hace vida y en tanto o en función de que lo haga vida, comunica así el mensaje. Y solo de ese modo. Entonces, no es una lista de doctrinas, no es una lista de valores que se reciban y que se escupan siendo ajenos al sujeto, sino que haciéndose vida, encarnándose, el mensaje del encarnado se transmite. Ahora, esto es muy importante porque desde aquí ya podemos entender las notas muy específicas de un cristianismo místico desde el inicio. Podemos entender la separación de una propuesta ética de meras enunciaciones o afirmaciones de deseos de vivir una práctica ideológica a una diferencia totalmente opuesta, que es la de hacer vida estas afirmaciones éticas. Y entonces ya estamos en el camino de la, no de la ética, sino de la espiritualidad. Y desde aquí ya se distancia el discurso del cristianismo de otros movimientos de los primeros siglos. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde proviene la tradición principalmente? Pues ya lo habíamos dicho con respecto a las notas que convierten a un padre de la iglesia en padre de la iglesia, que uno de los principales dirigentes de las comunidades pequeñas se convierte como en el, no solamente en el dirigente, sino en el padre, en el que guía y lleva de la mano, como si fuera un pedagogo, el paidos agogé, el que lleva de la mano, y, y solo así, en tanto que lo vive, la comunidad de donde pertenece este autor importante va teniendo importancia y entonces es como como que la comunidad cuida a su autor o a su dirigente o a su padre porque es un santo y entonces le da valor a la comunidad, y al revés también, el padre o el dirigente o el santo, mientras viva su vida santa, depende de su comunidad. Entonces es una nota de que le da veracidad tanto a la comunidad como a la vida del santo, y al mismo tiempo le va exigiendo prácticas de santidad
con respecto a la espiritualidad que mencionamos desde el inicio, al guía, al Santo Padre, digamos, ¿no? Entonces se dan cuenta que es como algo que lo amarra a la vida del santo y algo que amarra a la comunidad, porque entonces si la comunidad es la que falla, se ataca a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, hijo de la comunidad, la iglesia de Corinto está fallando, es una comunidad de pecadores, o la comunidad de Filipo, o la iglesia de Esmirna, no sé. Sin embargo, del otro modo también funciona. El dirigente de la comunidad de Antioquía es un dirigente que no tiene una vida de santidad por esto y por esto y por esto. Ahora, esto es importantísimo porque estas notas son esenciales para entender el movimiento que vino después, que es el movimiento del martirio, de los primeros mártires de los cristianos, del cristianismo. Entonces, pues no es pasajero entender la exigencia de vida santa de los santos, de los guías, como la exigencia en santidad de la vida eclesial en comunidad. Así es que pues ahí se los dejo como nota importantísima para entender después el movimiento de los mártires. Y bueno, vamos a abordarlo así rapidísimo en esta sesión. Ahora, son como los padres apostólicos, el momento primero del cristianismo se le conoce como son los testigos de la vida, son los que estuvieron en contacto casi que directo con los procesos del canon, lo que hoy ya entendemos como canon bíblico. Pues son importantísimos, son protagonistas de la formación, ¿no? Del canon de la escritura, son protagonistas de la tradición eclesial cristiana. Ya lo dije, generales, la carta de Bernabé, Clemente Romano, Hermas, Ignacio de Antioquía y demás. Otro de los aspectos importantes a resaltar es que mientras, como ya lo dije, si un guía es del que se espera una vida santa, del que se espera una orientación en cuanto a cómo vivir este misterio divino, en tanto ya a la normatividad ética, ahí es cuando se le empieza a dar a este guía espiritual el carácter de episcopalidad. O sea, la palabra episcopo proviene de dos palabritas griegas, viene de epi, que sería como una preposición para entender que está sobre algo, y scopeo, que es el verbo griego que nos remite a la acción de ver. Entonces el episcopeo, el episcopo es el que ve sobre todos los que están en su comunidad. Entonces el primer momento sería un momento de vivencia del misterio. El segundo momento que se implica por necesidad del primero es, por lo tanto, este que me está orientando en mi vida espiritual es el que me está al mismo tiempo cuidando, me está guiando, ¿no? Entonces el episcopo surge de aquí, de estos primeros santos, de esta primera camada de las personas que vivían el misterio. Solamente así se entiende el desempeño episcopal en los primeros siglos. No es la persona esta que nos imaginamos cuando decimos episcopo, el señor que se viste de una manera muy específica y que trae sus carros de último momento. En esa época no traían carros del último momento. En esa época lo más importante era, una vez más lo repito, las notas de santidad de su vida. Y eso es bien importante porque entonces vemos que es una necesariedad la vida de santidad del episcopo en los primeros siglos, muy distinto de muchos movimientos en la historia posteriores. Y ya dije dos cosas muy importantes y las voy a repasar. El momento de la transmisión, que es el que convierte al movimiento, al bloque de los padres apostólicos en apostólicos. Y dos, el momento de la generación del episcopo, digamos, ¿no? En términos históricos, pues aquí se va entendiendo con más riqueza. Que transmiten entonces verdades esenciales de la fe, como la predicaron los discípulos del Maestro, y así fueron conservadas. Recuerden que, como ya lo habíamos mencionado en algunas de las sesiones anteriores, si se está checando la santidad de vida de la persona, se checa la santidad con base en las enseñanzas de fe muy específicas.
Y de este modo nosotros siglos posteriores podemos entender la veracidad tan importante de vivir un querigma muy específico. Es decir, mientras a los personajes importantes de estos primeros siglos no les importaba tanto hacer hincapié en que ellos estaban viviendo ciertos dogmas, porque no había dogma. Lo que sí podemos entender años después, siglos después, es que como ellos se apegaban en su verdad de vida, nosotros podemos acercarnos a doctrinas ciertas y verdaderas en la vida, en el modo en que vivían ellos ese tipo de vida. No sé si explique suficientemente o a cabalidad lo que pretendo decir, que es que nosotros podemos tener confianza en que el primer mensaje de todo este bloque de los padres apostólicos tiene veracidad y va con lógica con respecto al mensaje querigmático transmitido, comunicado por los apóstoles. Esto no es pasajero. ¿Por qué? Porque desde aquí, ya lo había mencionado, se gesta el canon, y el canon, es decir, el grupo de textos bíblicos que se considera después para configurar lo que conoceremos después como Sagradas Escrituras, tiene las notas entonces de veracidad y de correspondencia con el mensaje originario. Y a partir de aquí se van cayendo o distinguiendo los textos que no lo son. Es decir, en tanto las comunidades y los guías de estas comunidades están viviendo con veracidad el mensaje transmitido, en ese mismo vivir nos ayudan a que podamos distinguir escritos que son ahora entendidos como apócrifos o ocultos o distintos de los escritos que fueron considerados dentro del canon. Ahora, este ya es pues un comentario ya muy posterior que se hace, ¿no? Incluso queja desde los críticos del cristianismo o de la Biblia. ¿Cómo es posible que podamos creer que los textos son originales? ¿Cómo podemos comprobar que los escritos del canon bíblico actual fueron los importantes y no los externos? ¿Cómo podemos evitar pensar en que hubo un interés político, económico en los textos que se consideran hoy parte del canon? Bueno, esta es una de las notas esenciales. Los personajes dentro del primer bloque, los padres apostólicos, estaban más preocupados por vivir su santidad al grado de dar su vida por vivir esta veracidad del Evangelio. Y no lo estoy inventando, por eso tenemos hoy los movimientos de los martirios de los cristianos de los primeros siglos. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que parece ser que todas estas notas parecieran pasajeras, no lo son. El hecho mismo de que existieron martirios a cristianos importantes es comprobación de que los escritos del canon son los que debían de estar, digamos, y los que se criticaron de estar inspirados en tradiciones no ortodoxas, por no decirle herejes, sí se sacaron con seguridad por no coincidir con las ideas originarias del cristianismo, del mensaje querigmático de los apóstoles. Se dan cuenta cómo está muy divertido esto, ¿no? Es, una cosa va ligando a la otra por necesariedad. Obviamente entonces la base de todo este movimiento es confirmar en la fe. Esta frase, confirmación en la fe, tiene tanta importancia que los martirios del cristianismo dependen de qué tanto están confirmándose en la fe estos mártires. Así es que pues no es pasajero. Imaginémonos en la época, imaginemos al Señor que dice, sí, yo creo en Cristo y no lo voy a negar y mátame, si es que estás esperando que yo niegue mi fe. Híjole, es difícil, ¿no? Pensar en este tipo de vida tan no sé, exige, ¿no? Es una exigencia que no es extrema, nos la exige el Evangelio mismo. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo por ahí en cuenta.
Ahora, hablando un poco en general de los textos de los primeros siglos y sobre todo del bloque de los padres apostólicos, hay que recordar que muchos de estos escritos, casi todos, nacieron en una época también del nacimiento de las letras. Bueno, el nacimiento de las letras cristianas de esta primera época está en contacto directo con ideas de los judíos. ¿Por qué? Pues por obviedad, ¿no? Ahí esa fue su casa naciente, esa es su ideología, está en contacto directo con los textos sagrados de los judíos, entonces, por ejemplo, uno puede ver en la carta unas cartas de Clemente Romano, no solamente que son contemporáneas estas cartas a los escritos del Nuevo Testamento, sino que ahí puede uno encontrar oraciones de judíos o de ahí bebe de toda esta tradición judía. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, entender el movimiento de los primeros cristianos también trae por necesidad estudiar el movimiento del judaísmo en los primeros siglos de nuestra época y no sobra estudiar los movimientos. Por ejemplo, bueno, hay que hacer hincapié en que ellos tenían su propia tradición, ¿no? ¿Cuál era su tradición? Casi que se resume a Abraham sigue siendo su padre. Hay 10 tablillas, ¿no? Eh, de los 10 mandamientos, ¿no? Cómo se va gestando la comunidad del judaísmo, en torno a qué ideas normativas, en torno a qué propuestas ideológicas, espirituales y demás. Todas estas preguntas son importantes para entender también los primeros textos. Los escritos sagrados de los judíos, de esto de Abraham sigue siendo mi padre, ¿no? Los grandes padres, también ayudan a que los textos que se van construyendo en esta primera época se distingan y sean propios de la tradición judía. Desde aquí podemos ir entendiendo, por ejemplo, las interpretaciones a partir de las reflexiones que se hacen de los textos judíos y las interpolaciones cristianas. Por ejemplo, uno puede acercarse a los textos apócrifos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como el libro de Enoc y los oráculos sibilinos, y uno puede ir leyéndolos como si fueran vivencias de las comunidades de los primeros siglos. Sin embargo, son considerados hoy como apócrifos. Entonces, pues eso, por lo menos a mí me parece muy interesante. Y uno puede ir, por ejemplo, viendo cómo las formas de oración judía son formas que se fueron conservando en una tradición cristiana posterior. Voy a mencionar algunos ejemplos de las vivencias de oración judía. Por ejemplo, la confesión de fe, las doxologías, que son frases pequeñas de alabanza, ¿no? Que hoy nos parece tan cristiana esta afirmación, ¿no? Las doxologías, alabanzas cortas al Señor. Las profecías mesiánicas, ¿no? Ellos esperaban al Mesías y algunos lo siguen esperando. Los escritos de los salmos, todos estos escritos son de tradición netamente judía, sin embargo se fueron traduciendo, interpretando e interpolando en los escritos de los padres apostólicos ya en una tradición cristiana. Así es que si queremos entender con más riqueza los escritos de los padres apostólicos y muchos de los ritos litúrgicos, iniciáticos incluso, del cristianismo, hay que remitirnos a los ritos religiosos de los judíos. Por ejemplo, la liturgia primitiva está inspirada, del cristianismo está inspirada en la de la sinagoga, la liturgia de la sinagoga. Inspirada, no quiere decir calcada, ¿no? El rito bautismal es un rito de los prosélitos, de los judíos. Los prosélitos son los externos o los nuevos a la fe, ¿no? Los neófitos en la fe. Entonces, una liturgia primitiva del cristianismo bebe de los ritos de los prosélitos en el judaísmo. El rito tan importante de la Eucaristía en el cristianismo hace referencia directa, por ejemplo, a la verdadera comida, a las oraciones litúrgicas del judaísmo, de las comidas religiosas. Entonces, acerquémonos a las fiestas judías para ir entendiendo muchas tradiciones cristianas actuales, ¿no? El Rosh Hashanah, Hanukkah, la fiesta del Sukkot, Purim, Pesach, la Pascua. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua y los Shavuot son fiestas
que se describen, por ejemplo, en el texto de la Didache, de la enseñanza de los 12 apóstoles. Es curioso porque en los textos ya propiamente cristianos se está recomendando modos litúrgicos de vivencia muy específicos que tienen que ver o han bebido de las tradiciones litúrgicas del judaísmo tan cercanamente que la Pascua y los Shavuot son fiestas judías, no cristianas. El Yom Kippur y demás, ¿no? Entonces, acerquémonos, por ejemplo, a la Didache y a la carta de Bernabé, y ahí podemos ir entendiendo estas fiestas tan interesantes. Y otra cosa curiosa, el judaísmo continuó después de muchos siglos. Sí, sí, Ruth. Ay, saludos, primo. Las fiestas, y esto me parece muy interesante, se viven hoy del mismo modo. Por ejemplo, en el Shabbat, esta oración semanal que comienza el viernes por la tarde, eh, es una referencia a lo que pasaron los judíos del Antiguo Testamento, en donde nos narran que salieron de Egipto liberados por su Dios, por el Dios Yahvé. Y entonces hay una instrucción al pueblo de los judíos, al pueblo escogido, donde decía, yo les exijo al pueblo escogido que continúen con una práctica en donde se haga memoria al, al primer momento de liberación de este pueblo y que recuerden de dónde vienen. Ahora, lo curioso es que 4000 años después, perdón, casi, ¿no? Bueno, menos, ¿no? Pero vamos a decir, 3000 años después, se sigue en el pueblo judío celebrando el Shabbat y todas estas otras fiestas, ¿no? El Rosh Hashanah, el Yom Kippur, los Sukkot, Pesach y demás. Entonces, es bien bonito porque uno puede acercarse con los amigos judíos que tengan ahí a sus vecinos, ver si los invitan a sus fiestas y comer comida tradicional, estar en la liturgia original y uno puede estar escuchando liturgias antiquísimas y además interesantísimas para los que les interese escuchar el hebreo cantado y algunas frases de arameo. Entonces, bueno, acérquense, está divertidísimo todo eso y bueno, muy interesante. Otro dato bien importante que podemos encontrar en el primer bloque de escritos son los ministerios que existían ya en las sinagogas y que siguen existiendo, por cierto, ¿eh? Y que hoy nos parecen unos ministerios tan cristianos, ¿no? Y no, son judíos. Por ejemplo, los ministerios del profetismo, los doctores, los presbíteros, ¿no? Lo que hoy llamamos en algunas tradiciones del cristianismo evangélico, los presbíteros, los ancianos, viene de una tradición, o está ligada directamente a una tradición judía. Son los que dirigen las comunidades, ¿no? Por ejemplo, este es un aspecto muy importante para el movimiento de los cristianos presbiterianos. Pues bueno, nacen estas liturgias en el judaísmo. Por ejemplo, veamos el libro apócrifo de las Odas de Salomón. Ahí pueden encontrar, están inspirados en las tradiciones de los cantos, de los salmos. Por eso también se les conoce así a estos 42 textos, las odas salomónicas, que por cierto son muy interesantes, también están en línea, si gustan lo puedo incluir en la carpeta de archivos. No estoy seguro si hay en castellano una edición buena, pero bueno, las 42 odas de Salomón o odas de Salomón son textos de los siglos tercero y cuarto, muy interesantes porque uno puede ir leyendo ideología gnóstica de las herejías de los primeros siglos. Por ejemplo, uno de los textos más famosos es el de la Pistis Sofía, y que después este texto de la fe, ¿no? de Sofía, no de la fe del conocimiento como mal se ha traducido, la Pistis Sofía, que es uno de los eones del gnosticismo. He visto que se utiliza este texto en algunos movimientos heréticos en nuestros últimos años, ¿no? Y heréticos no por ponerle el carácter de como de peligroso o
ocultista, sino por decir que es una tradición religiosa ajena al cristianismo. Sin embargo, esta es una de las notas interesantes que se han utilizado en el análisis exegético y hermenéutico para ir determinando qué libro sí pertenecía al canon y qué libro no. Es decir, entendiendo las ideas o las propuestas de vida espiritual de algunos movimientos religiosos como el de los gnósticos, se puede ir entendiendo qué textos pertenecen a qué tradición y qué textos no. Esto es interesante. Por ejemplo, un escritor como Lactancio, que vivió en el siglo del tercero al cuarto, ¿no? 250 al 350 más o menos, eh, hace referencia a las odas de Salomón, o sea, hace referencia a un texto apócrifo. Sin embargo, ¿por qué algunas odas de Salomón no fueron incluidas en el canon final, el canon bíblico final? Pues porque en algunas odas, como por ejemplo este texto famoso de la Pistis Sophia, tiene muchas ideas que hacen referencia al conocimiento por iluminación directa del universo, que son ideas de los gnósticos. Entonces, si pueden ver, uno, conociendo las ideologías de las propuestas de los movimientos que no eran cristianos, puede ir leyendo los textos de los primeros siglos y haciendo diferencia entre cuáles son no canónicos y cuáles son otros que hoy consideraríamos apócrifos. Déjenme leer uno de los comentarios. Saludos Betty, Ruth y los demás. Dice mi primo: escucho la reflexión de los presbíteros y me pregunto si las fallas de la humanidad comienzan por poner el peso de lo moral en simples hombres. A ver, es que, bueno, no entiendo por completo tu pregunta, primo, pero yo podría considerar algunos elementos esenciales. Por ejemplo, ¿qué es la moral y qué es la ética? En general se considera que la moral es la vivencia de lo que se considera como bueno o malo en una comunidad, y la ética una reflexión sistemática de estas costumbres y tradiciones. Por lo tanto, el peso no le cae de arriba, el peso de lo bueno y lo malo se construye desde la comunidad misma. Ahora, este es un elemento considerado desde el discurso ético hoy, ¿no? De una reflexión de la filosofía ética, de la ética como rama de la filosofía. Pero cuando nos acercamos desde el punto de vista patrológico a los movimientos de los primeros cristianos en cuanto a lo litúrgico y en cuanto a la vivencia de la teología social, la vivencia moral sí requiere acercarse a unas notas que surgieron en un movimiento espiritual, es decir, en tanto vivían ellos un misterio revelado y seguían transmitiéndolo como comunidad. Entonces, el peso lo ponían ellos por la vivencia, por una oración viviente de un misterio, ¿no? Espiritual. Ahora, con esto no queremos decir que es arbitrario, no. Hay, por eso va de la mano, como lo dije en los primeros minutos, de la vivencia de un conjunto de normas éticas. Sin embargo, no hay que creer en estos primeros movimientos que las normas éticas vienen de lo alto así y se proponen y ya. Pero sí podemos irle rascando a cómo fueron creyendo las comunidades que deberían vivirse estas normas éticas y cómo saltaron, por ejemplo, a las normas positivas, es decir, a las escritas. Uno puede recurrir, por ejemplo, a la primera, al primer conjunto de normas éticas escritas positivas con los sumerios, me parece, la Rosetta, la piedra Rosetta, que me parece que ese es de los primeros textos en donde se hace referencia a un código moral que tiene implicaciones en lo político, ¿no? A nivel civil, y, y hace referencia precisamente a la necesidad de vivir las normas éticas porque le conviene al bienestar de la comunidad para no caer después para que no se consuma la comunidad misma. Por lo tanto, es una necesidad propia de la comunidad, la vivencia de las normas morales. ¿Y esto por qué? Pues nos podemos acercar a la parte histórica. ¿Cuál era la necesidad de las comunidades de los primeros siglos? Bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento, de las comunidades del año 1000 o 2000 antes de Cristo.
poner murallas porque llegaban los grupos nómadas a combatir, a ser propios los otros grupos, ¿no? A conquistar. Y desde de los primeros siglos podemos ir bebiendo cómo las normas civiles están de la mano de las normas éticas y solamente así se entienden las normas religiosas porque en el centro de toda esta comunidad hay un Dios que protege a la comunidad misma. De hecho, la explicación de las comunidades amuralladas en los primeros siglos del judaísmo, por ejemplo, con los pueblos de Sem, Cam y Jafet, los semitas, se entiende así, una necesidad de consolidación y, y de protección ante las comunidades más grandes. ¿Cómo vemos reflejado esto en el texto bíblico? En esta necesidad de recaer una y otra vez en la esperanza y fortaleza y poder de un Dios que me guía y me protege. Esta es la explicación, por ejemplo, de que haya textos en el texto bíblico del Antiguo Testamento en donde se hace referencia a un Dios poderoso que mata a los pueblos que no son tan poderosos. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que uno de los entendimientos exegéticos de los últimos siglos nos ha ayudado a ver que no están haciendo referencia a un elemento histórico específico, sino que se está recurriendo al discurso de poder por necesidad de consolidar la comunidad y de que no fallezca. Por ejemplo, voy a mencionar algo así de rápido, el grupo de los abramitas y la comunidad de los isaquitas. Había movimientos, por ejemplo, hace 4000 años, que una comunidad que seguía, que tenía a su Dios Padre, digamos, Abraham, y otro que consideraba Isaac. Y si no se cuidaban, llegaba el más fuerte y conquistaba al otro. Y entonces una forma en los primeros siglos de los pueblos semitas, de consolidar y de asegurar que no fueran consumidos por el pueblo más grande, era voluntariamente hacer alianzas. Estas alianzas a nivel político, pues es obvio, lo vemos en las películas, en cualquier película hollywoodense, pero a nivel espiritual se juntaban los ancianos de las diversas comunidades y generalmente eran comunidades que no eran tan fuertes una de las otras y para no pelearse y morir todos, mientras los jóvenes iban a tener sexo para conciliar las tribus diversas, los ancianos compartían sus relatos originarios y decían, para mí el Dios, mi Dios o mi padre principal o mi guía principal que fue Abraham, es el padre fundador, ¿no? Por ejemplo, y el pueblo de los isaquitas decía, pues Isaac, pues yo sé que mi comunidad de Isaac es posterior a la de Abraham, o más bien era anterior a la de Abraham, pero yo sé que es más pobre económicamente y tiene menos poder militar, entonces pues acepto que entre los dos construyamos un relato originario, o sea, haciendo referencia a nuestro origen, y lo que eso trajo por consecuencia que hoy leamos que existió un Abraham que tenía por hijo a un Isaac. Esto es muy importante y solamente se logró descubrir a partir de un análisis, digamos, de objetivo científico de los textos de las Sagradas Escrituras, en donde podemos ir encontrando que no hay una necesidad histórica en los textos bíblicos tan importante como hacer referencia a lo que están viviendo en ese momento los pueblos. Entonces, todo eso pues no nos llega más que analizando los textos a partir de los contextos políticos, históricos, económicos. Y a partir de ahí después vamos entendiendo, obviamente, cómo surge por necesidad las notas éticas de vivencia. Entonces, espero que haya comentado algo que no te haya generado más preguntas. Sin embargo, yo creo que es muy importante y muy interesante ir entendiendo que cada momento de escritura responde a su contexto y esto no es ajeno a los movimientos, incluso que no son cristianos, ¿no? Ahora, con respecto a las fallas de la humanidad, pues el término falla siempre responde también a otro contexto, ¿no? Desde dónde se entiende la falla, desde qué bloque de ético se considera una falla, ¿no? Las fallas de la humanidad
por ejemplo, con respecto al cristianismo podrían ser unas, y con respecto a la vivencia de las teonomías helénicas o de los relatos originarios asiáticos, hinduistas, podrían ser diferentes. Entonces también ahí hay que ponernos en contexto. Ahora, cuando uno habla de cristianismo, específicamente aquí que estamos hablando de patrología o algunas ideas de patrología, es para entender algunas ideas originarias del cristianismo primitivo y entender las ideas que originaron un movimiento que tuvo por consecuencia muchas aplicaciones éticas en el mundo occidental. Sin embargo, la teología nos ayuda después a reflexionar en qué modo podemos abrir el discurso de salvación y cómo se entendería esta salvación a otros grupos que no beben de la misma tradición, ni ética, ni religiosa, que sería la espiritual, ni demás. Mi resumen sería, no creemos en un Dios único que está por encima de los demás, sino que el discurso teológico, desde una exégesis correcta, que es de la que bebe la patrología teológica, es una epistemología plural. Entonces nos meteríamos a hermenéutica, exégesis, lingüística aplicada y teología, ¿no? Para hablar de un correcto diálogo entre religiones. La postura, creo que resumida sería, no podemos alejarnos de propuestas que van más allá de mi contexto histórico específico, ¿no? Bueno, voy a continuar con algunas de las notas interesantes de los textos de los del primer bloque. Por ejemplo, cuando uno lee El Pastor de Hermas, que es un texto que también uno puede encontrar ahí en la red, y que de hecho es parte de la tarea para la sesión de la siguiente semana con el doctor Orlando Solano, es que está imitando el texto la apocalíptica judía, el modo de escritura de apocalíptica judía, que por cierto es un modo de escritura muy interesante, con muchas alegorías, metáforas y demás, y de donde va a beber después el escritor del libro del Apocalipsis. ¿Cómo y por qué se usan imágenes, ¿no? ¿Qué significan los números? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significan los animales? ¿Qué significan los estados? ¿Y qué significan las visiones? Todo esto está bebiendo de la tradición escriturística que bebe asimismo de la tradición espiritual de los judíos. Se conservan las imágenes y los símbolos tan importantes porque desde esta tradición religiosa del judaísmo es muy importante acercarse a la divinidad a partir de signos, a partir de símbolos, de donde ya después va a vivir el cristianismo. En otras palabras, cuando uno lee, por ejemplo, el libro de la Revelación, el Apocalipsis en la Biblia, tiene que ir entendiendo que estos símbolos y estos signos no están puestos como un relato biográfico. Y lo mismo pasa con todos los textos de la Biblia. Están respondiendo a un contexto muy específico. Si es un texto de escritura apocalíptico, como lo es Daniel, como lo son otros textos, ¿qué recursos escriturísticos se están utilizando? Vamos a ver que cuando después se analizan los textos apocalípticos, que todos tienen metáforas que nos quieren dar a entender algo. El mensaje es muy básico también, ¿no? Pero de ahí tenemos cosas muy interesantes, como por ejemplo, ahí se menciona el número del 666, ¿no? Ahora, si sacamos de contexto el objetivo de mencionar todos estos números con un interés debajo, es decir, utilizar los números, los colores y demás como imágenes, como símbolos y como es simbología que nos quieren dar a entender algo y no la leemos desde ahí, pasa lo que ha pasado durante siglos. Creemos que el número 666 en sí mismo es peligroso o sea, sacarlo del contexto hace que tengamos hoy en Hollywood expresiones tan graciosas y caricaturescas del número que ya no responden al objetivo inicial del texto. Los cuatro jinetes, una amiga me decía, oye, estamos viviendo en época apocalíptica, yo ya me imagino los cuatro jinetes del apocalipsis ahí en las nubes. Y yo pensaba, oye, la imagen de los jinetes, la imagen del caballo son metáforas en el texto bíblico que nada tienen que ver con un caballo
ahí siente una entidad animal y no tenían la bestia, no tenían los ojos que dice el texto que tienen, sino que son metáforas constantes, son acercarse a los números y a los colores, son referencias a algo muy específico. Entonces, pues esta riqueza está bebiéndose de las tradiciones escriturísticas del judaísmo y que por cierto pues son muy sabrosas de leer cuando uno entiende algunos de sus orígenes. Y que por cierto, ya que mencioné la carta de Bernabé, que también lo pueden encontrar en internet y si no está en la carpeta de textos que les estoy compartiendo, uno puede ver que, por ejemplo, este texto, para empezar, no fue de Bernabé, ¿no? Se le atribuye equivocadamente al apóstol, pero sí evoca al modo de vida de las comunidades de Damasco y de Qumrán. Eh, pues iba a decir comercial, pero no es ni mío. No, yo les comparto información que me enteré. Esta información la compartió la página oficial del EPEC, del Espacio Popular de Exploración Cristiana, un curso que se llama, creo que, de Qumran a Jerusalén, no recuerdo exactamente el nombre, ahí viene la información, acérquense al link, y son una serie de pláticas, me parece que van a durar una semana o dos, impartida por Roimer, un argentino que es arqueólogo y demás, y que actualmente es como dirigente o director del Museo de la Biblia ahí en Jerusalén y está a cargo de los proyectos de investigación de los textos de Qumran y entonces de los rollos del Mar Muerto. Entonces es súper interesante para los que estén interesados como yo en acercarse a estos textos. Se considera, por ejemplo, dos descubrimientos arqueológicos como muy importantes en nuestra era. Los rollos del Mar Muerto, que son estos de Qumran. Búsquenle ahí en internet para ver qué es, si es que no saben. Textos que se encontraron en 1946 en unas cuevas de Qumran a partir de unos beduinos que querían, bueno, ahí lean la historia, se encontraron con unos textos, unos beduinos, y cuando los quisieron vender se dieron cuenta que eran textos antiquísimos, muchos de ellos pertenecientes a los movimientos esenios, es decir, a movimientos judíos. Entendamos también el movimiento de los judíos como movimientos de judeocristianos que fueron viviendo y generando tradiciones muy específicas de vivencia del misterio. Los esenios tenían un modo de vida muy específico, tan curioso que después de aquí surgieron propuestas que retoman desde el punto de vista esotérico algunos autores como Shure en su libro Los Grandes Iniciados, y dice, pues ahí estaba Juan y Jesús, los dos eran esenios y eran grandes iniciados, y hacen una mezcla ahí bien interesante de rituales que son netamente judíos. Entonces pues es curioso, ¿no? Cuando uno va entendiendo los ritos judíos, se explican muchos ritos de vida de judeocristianismo y muchos del cristianismo posterior. Y el otro descubrimiento que les recomiendo enterarse también es el de Nag Hammadi en Egipto, también en el norte. Un año antes, de hecho en 1945 se encontraron igual unos textos. Entonces es bien interesante porque se encontraron pedazos, fragmentos de textos que hacen referencia a fragmentos de textos canónicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, pues eso va generando también más soporte objetivo para aquellos que critican tanto al texto bíblico original. De hecho, de los textos bíblicos es del texto que se tiene más copias que refuerzan su postura original, a diferencia, por ejemplo, de textos como de Horacio, como de Odiseo y demás escritores helenos, donde no cuestionamos en general su originalidad, ¿no? Sí, no cuestionamos que así haya sido, ¿no? Que no nos lo inventaron años después, sino que cuando uno dice Hesíodo, sí existió. Homero, sí, yo creo que fue un texto histórico. La Biblia, no, espérate, la Biblia no es un texto histórico. Bueno, pues hay como un 200% de más evidencia histórica de los textos bíblicos, que comparado o cotejado con textos que no lo son, como los helenos.
y algunos escritos estoicos y de los epicúreos también. Entonces, pues eso por lo menos es divertido enterarse. Por ejemplo, en la carta de Bernabé podemos entender algunas huellas de iniciación bautismal. Eh, el bautismo no era como tal un rito cristiano. Podemos ir entendiendo, acercándonos a algunas notas, algunas propuestas en los ritos judíos. La veneración el día domingo a la divinidad también, la lectura crística de los valores del Antiguo Testamento, eso es algo que hoy hacemos tan comúnmente, ¿no? Creemos los cristianos que ya el mensaje de Cristo está mencionado en toda la Biblia, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas no son tan de a gratis. Las primeras reflexiones se pueden encontrar en la carta de Bernabé y también en algunos momentos de la Didaché, que son textos de los primeros siglos en donde interpretaban crísticamente el Antiguo Testamento. Es decir, ya se están separando del judaísmo de donde beben, ¿no? Y obviamente la circuncisión, el templo, el Shabbat, la lectura alegórica y demás. Recordemos que la lectura alegórica y no literal del texto bíblico, sobre todo se trabajó en Alejandría. Uno de los grandes expositores fue Orígenes, que no es santo, pero este escritor, filósofo, teólogo, exégeta sobre todo, que nos ayudó a ir entendiendo las alegorías del texto bíblico a diferencia de una interpretación literal. Que por cierto hoy conozco a muchos colegas que siguen limitándose a su interpretación literal de manera muy rara, no sé por qué lo siguen haciendo, pero bueno, esto es interesante. Déjenme regresar tantito. ¿Qué estaba diciendo yo con la Didaché? Voy a comentarles algunas cosas básicas de algunos textos del primer bloque, que son los padres apostólicos. Son las 6, terminamos 6:30. Nada más para terminar con lo que yo había comentado hace ratito, ahorita porque me acordé de Lactancio, que se los mencioné. En castellano hay algunas traducciones de Lactancio. Una de las bonitas y muy interesantes, por cierto, es sobre la muerte de los perseguidores, de Mortibus Persecutorum, y ya está en castellano, lo publicó la editorial Ciudad Nueva, y es bien bonito porque uno puede leer cómo escribe con una crudeza impresionante cómo mueren los emperadores que no se apegaron a la tradición cristiana. Entonces, si se les acabaron sus películas gore, sangrientas, pueden acercarse a los textos de Lactancio y son muy divertidos. Bueno, la Didaché. En general, el texto, conocido como la doctrina de los 12 apóstoles o la Didaché, es considerado como el primer vademecum de la historia de los misioneros cristianos. Ahora, recordemos el origen de la palabra vademecum, que yo lo comentaba hace un momento con mi esposa, ¿no? El vademecum viene de la palabra latina vade mecum, conmigo, de latín, ¿no? Ven conmigo. Y nos acordábamos de esta frase que se utiliza en la tan famosa, ¿no? En la medallita de San Benito, vade retro satana, ¿no? Pues bueno, la primera parte del vade hace referencia al verbo ven, venir. En el caso de la medalla de San Benito es ve para allá, ¿no? Va de retro, regrésate Satanás, va de retro Satana, non so de mi kibana y demás. Pues en el vademecum de los misioneros cristianos, el primero es la Didaché, en donde se podría interpretar como un ven conmigo, ¿no? Un texto que da orientaciones al acompañamiento primero. Entonces es muy divertido leerlo porque uno puede encontrar como una primera catequesis, ¿no? En donde ya se está gestando un tipo de, como ya lo decía Ricardo, de excelencia ética, de vivencia muy específica para los misioneros del primer cristianismo. Y yo creo que por años posteriores ya estas enseñanzas catequéticas fueron impregnando la cultura de tal modo que ahora era una exigencia social. ¿Por qué? Pues esto ya podemos entender después el Estado regido en torno a un Dios, el Estado teocrático. ¿Cómo entendemos un Estado teocrático posterior? A partir de una exigencia ética que depende asimismo de una vivencia espiritual del misterio. Entonces son pasos que a lo mejor no se distinguen sino analíticamente,
pero que nos ayudan a entender cómo llegamos a este lío de un Estado teocrático, en donde al final, si no haces lo que el Estado te manda, el pecado, la culpa no la pagas en una cárcel, sino que como es Dios el que genera el orden, entonces pagas tu culpa o con el infierno o con alguna consecuencia atraída por la misma divinidad. Por eso es tan difícil, pero podemos entender perfecto aquí, por ejemplo, el régimen de la institución politizada del cristianismo, que no es la religiosidad cristiana misma, de algunos papas en la historia que se alejan del mensaje que anuncian, como los tan famosos Borgia, ¿no? Que la vivencia en términos éticos de estos papas no tenía nada que ver con la propuesta, como les dije, inicial de vivencia del cristianismo originario, del querigma inicial, del mensaje apostólico que depende íntimamente del mensaje de Jesús. Se dan cuenta como si hay como se puede entender en germen cómo se gesta este estado teocrático, y por entenderlo adecuadamente se puede entender que los grandes jerarcas no vivían de acuerdo a las exigencias éticas de donde sí vivían los primeros cristianos. Entonces, pues son muchos pasos que van unidos, ¿no? La vivencia del mensaje espiritual o de la vivencia misma del misterio se manifiesta en unas normas catequéticas específicas. Estas ayudan a que se geste doctrina muy específica, dogmas, y de aquí se construye una liturgia muy específica. ¿Qué, Ruth? No te escuché. Va de mecum, ven conmigo, de latín, ven conmigo. Y yo solamente decía, Ruth, que la palabrita es muy usada. Bueno, es latín, entonces. No es que no se use en otras partes. Pues es un verbo latino que se traduce como venir. Bueno, es del verbo ir, ¿no? Pero yo hacía referencia a que es famoso en el uso del vade retro satana, ¿no? De una frase de la medallita de San Benito que por alguna razón tomó mucha fama en estos últimos años, mínimo unos 10 para mí. 10, 15 años tan famoso, pero muy bonita además, y que por cierto por ahí tenía en la ventana y demás, ¿no? Está bonita. Pero bueno, sí, va de Mecum, el vademecum, que para las personas del sector salud es tan común, ¿no? El vademecum hace referencia, por ejemplo, a un enlistado de medicamentos y para qué sirven. Curioso. Pero pues nos hace entender que la palabrita se traduciría como ven conmigo, y ya traducido más al contexto se podría traducir como que te acompaña, o notas para acompañar de mejor manera aquello en lo que estás interesado. Vamos a regresar a algunas notas que podemos ir entendiendo, por ejemplo, desde la Didache. Cuando leemos el texto podemos ir entendiendo, por ejemplo, que la reunión dominical como exigencia ética, y obviamente que bebe de una exigencia espiritual, se gestó desde aquí, desde una propuesta de vivencia de la que tenemos noticia de manera escriturística por la Didache. No viene de a gratis. La preparación para el retorno de Cristo, ¿no? La tan famosa segunda venida. ¿Qué va a pasar en el advenimiento segundo, ¿no? Con tantas referencias apocalípticas, ¿no? El Maranatha, el Señor viene, haciendo referencia ya no al latín como el vade mecum, sino al arameo. Ahora es curioso porque aquí, por ejemplo, lo que estoy diciendo es, cuando uno lee la Didache, por ejemplo, y también en la carta de Bernabé, encuentra referencias, por ejemplo, a esta palabra, Maranatha, haciendo una correlación con los escritos, las cartas paulinas de Pablo. Podemos ir entendiendo que también Pablo usaba el término, en los evangelios vemos el término. Sin embargo, por ejemplo, tanto Pablo como la Didache escribía a un auditorio heleno, griego.
La palabra no tiene su origen en palabras, en partículas helenas, sino que tiene su origen en el arameo antiguo. Pero ¿por qué se usa y qué podemos entender de que se sigue usando? Pues de que ya hay un movimiento intrínsecamente religioso específico que tiene normas de vida. Ya es este modo en que se vive, ya es entendido como vivencia del movimiento de los cristianos, ¿no? Y se manifiesta en este tipo de oraciones que se utilizan y se vuelven a utilizar como en lenguas latinas le llaman el locus, este lugar común, ¿no? El locus comuni, son frases que ya ni se traducen porque se utilizan. En el castellano actual tenemos muchas de estas frases latinas que son locus comuni, como por ejemplo eh, statu quo, ¿no? Y cuando uno hasta escucha en las noticias, y mal traducido, ¿no? El status quo. Bueno, estas frases hechas, ¿no? Los locus comuni, también existían en los primeros escritos de los primeros siglos y hacían referencia como Maranatá a una exigencia de vida. Maranatá, el Señor viene, hace referencia directa a no solo que el Señor viene, sino quién es el Señor y por qué viene y para qué viene, ¿no? Entonces les digo, ya en la palabrita misma se puede entender una exigencia de vida y se puede entender algunos rasgos de propuestas de vida espiritual, en el sentido de que hay como una enseñanza religiosa. ¿Quién viene? El Señor. ¿Para qué viene? Pues para salvarnos. Ese es el resumen de la segunda venida. Entonces, el hecho de que Pablo y la carta de Bernabé y la de Didache utilicen estas palabras sería como decir Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. La palabrita Jesucristo es un conjunto de Jesús y de Cristo. Jesús pues, hace referencia al nombre histórico del tipo histórico que vivió históricamente en el 0 al 33 después de Cristo, ¿no? Después de él mismo. Y Cristo hace referencia a la palabra griega Christos, el ungido, que hace referencia a su vez a toda una ideología mesiánica del judaísmo en donde iba una persona a salvar, a liberar al pueblo. Y cuando uno dice hoy que cree en Jesucristo, en Jesús el Cristo, hace referencia a todo este conglomerado de propuestas espirituales y éticas. Pues lo mismo Maranatá, y por eso nos ayuda a acercarnos a los textos como la carta de Bernabé, como la de Didache, así como a las cartas paulinas. Porque podemos ir entendiendo que las cartas no son el inicio de movimientos, sino que nos dicen lo que los movimientos religiosos ya vivían. Ahora, estamos en la carta de Bernabé y la de Didache, por lo menos, en los primeros 2 siglos de la escritura de los primeros del cristianismo primitivo. Entonces, pues por eso son tan valiosos estos documentos, porque podemos ir entendiendo cosas en donde ya podemos entender los movimientos consolidados. Esta historia que nos cuenta estas películas, ¿no? Y las novelas de como el Código Da Vinci, estas frases que he escuchado tan sacadas de contexto, por ejemplo, que en el año 325 se generó el cristianismo y la iglesia como estructura de poder nos ha mentido durante siglos. Bueno, este tipo de propuestas graciosas no hacen referencia más que a la ignorancia del conocimiento histórico. Por eso voy a repetir, en la carta de Bernabé y en las cartas paulinas uno puede encontrar estas palabritas como Maranatá, que hacen referencia a palabras, a cánticos compuestos, a himnos cristológicos que ya se consideraban elementos esenciales de movimientos consolidados de vivencia de cristianismo. Uno de los himnos cristológicos, por ejemplo, lo puede uno leer en la carta que le envió Pablo a la iglesia de Filipo, a la carta a los filipenses, ¿no? El himno cristológico que uno puede encontrar en Filipenses es un himno que se consideraba ya como parte esencial de la liturgia de los movimientos cristianos de los primeros siglos. No es algo que se inventó Pablo en esa carta, no.
entendamos lo que significa carta. Pablo le escribió a la iglesia de Filipo y retomó en esa carta un himno cristológico que era de uso común. Por eso este tipo de cositas, Maranata, Jesucristo, el Hijo de Dios, los himnos cristológicos, y que también utilizan algunos textos apócrifos, como en las Odas de Salomón, ya lo decía yo en la Pisti Sofía, en textos que son apócrifos, tienen estos recursos a los, digamos, los elementos que utilizaban los grupos cristianos para consolidarse en términos de liturgia. Y esto no es un movimiento o no es un recurso propio de los movimientos cristianos. Esto es un recurso que se utilizó y se utiliza en otros movimientos que no son religiosos también. No, iba a decir algo que no viene al caso, pero bueno, entonces, de entrada, pues es bonito ir encontrando todas estas vestigios, ¿no? Vestigios de donde podemos ir entendiendo algunos usos y algunas costumbres. Mis perros están ladrando. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Por ejemplo, los creyentes israelitas, cuando los creyentes israelitas, o sea, el primer movimiento de los cristianos de herencia judía, no de herencia gentil o externa al judaísmo, sino los de herencia o casa judía, hacían referencia a la misma palabra, a Maranatá, de mano de, por ejemplo, del término Adón, ven Adón, o Ma, Aarón, Atá. Y hay una distinción sutil en el movimiento de los hebreos, a diferencia de la referencia aramea de la que había hablado, porque el Adón, que es una palabra hebrea que se traduciría al castellano como señor o papá, ¿no? Bueno, pues es el Adón, el señor. Era parte de textos que hacían referencia al señor como papá cercano, que va en la línea de, por ejemplo, el término tan famoso de Abba, padre, en el texto bíblico, que por cierto es muy interesante, porque el término de Abba, padre, ¿por qué nos pone la misma traducción en el texto bíblico? Uno puede leer el texto bíblico y ve que dice, por eso Abba, padre, o sea, si tradujéramos todo al castellano diría, por eso padre, padre, ¿no? Entonces, eso ha llevado a los exégetas a analizar por qué hay una repetición del término, por qué nos lo traduce. Y cuando, ahorita regresando al término de Maranatá, o el de la Ben Adón, ¿no? Adón Maran, ¿qué? Ma Aarón Atá, hace referencia a una cercanía con el Señor. Y esto es interesante porque en las expresiones de vivencia religiosa del judaísmo, no hay expresiones de cercanía con su Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el totalmente otro, es el que está más allá de, y es al que le debemos total honor y total dignidad, y no uses el nombre de Dios en vano. A diferencia de estos movimientos religiosos, el cristianismo propone una cercanía diferente. Y por eso el Maranatá, el Señor viene. ¿Y quién Señor? Este Señor que es mi papi, que sería una traducción incorrecta de Abba. Para los que estén interesados pueden leer este texto de Joaquín Jeremías, el gran exégeta luterano, que así se llama, Abba, como se podría traducir de mejor manera, pero hace referencia a cercanía, ¿no? Jesús lo usaba porque era su papi. Nosotros no podríamos traducirlo y usarlo así, tan fácil. Pero es interesante el uso del Adón, en el hebreo actual se sigue usando el Adón, Adón Garabe como señor Juan, ¿no? Pero en estas épocas hacía referencia a relación, ¿no? Relación de cercanía. Espero que no los abrume con cosas de por aquí y de por allá. Sin embargo, les recuerdo, no se preocupen y no se agobien. Los remito a los textos que les puse en el link, en la carpeta compartida. Ahora, les voy a mencionar así de rápido porque nos quedan 15 minutos, por ejemplo, algunas cositas sobre el Clemente de Roma para comenzar. Después de la Vida G, después de la carta de Bernabé,
generalmente se propone estudiar los escritos de Clemente de Roma. Ya lo decíamos, es en líneas biográficas se menciona en muchos textos, tanto de Ireneo como de Tertuliano, de Ignacio de Antioquía y demás. Clemente de Roma se considera en general o es venerado como y es integrado a la tradición litúrgica como en la línea de continuidad con el apóstol Pedro. Y no es tan fácil decirlo, sino que tiene implicaciones tan grandes como que después hoy podríamos decir, ese fue el primer papa. Y bueno, y yo podría decirles, no es que haya sido el primer papa, sino que hay que ir entendiendo también con respecto a la figura papal la modificación contextual, ¿no? Ha respondido a diversos momentos históricos, obviamente, y el hecho de decir que Clemente de Roma es considerado o viene, es ligado a esta tradición apostólica, hay que irla entendiendo adecuadamente. Y yo quiero resaltar sobre la figura de Clemente que no podemos hacer este tipo de afirmaciones tan estrictas diciendo es el primer papa, después de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura papal hoy en día es distinta contextualmente y por lógica a lo que se entendía en esos momentos. Sin embargo, no se puede negar la relación histórica que hay de Clemente con los apóstoles, ¿no? Entonces, pues eso es, y de hecho, por ejemplo, a nivel exegético, a nivel literario, uno puede ir encontrando textos de los primeros siglos con que están haciendo referencia al nombre de Clemente como parte de, o como si fueran escritos por él, aunque no lo sean. A este proceso, a este método en exégesis se le conoce como la pseudonimia, es decir, textos o cartas que hacen que para que tengan validez y se puedan difundir de mejor manera, le ponen el nombre de otra persona. Porque lo que importa no es quién lo escribió, sino importa difundir el mensaje. Este momento analizado en la exégesis, en el análisis literario, es por ejemplo visto recurrentemente en los textos de Salomón, o sea, que se le atribuyen a que lo escribió Salomón, y el objetivo es que si ponemos que el autor fue alguien famoso, hay más probabilidad de que se utilice este mismo texto. Y ya les decía, en los Salmos uno puede leer, hay algunas Biblias actuales en donde le ponen Salmo de Salomón. Y cuando uno ve las fechas de los primeros o de los salmos más antiguos y de los salmos más nuevos encontrados históricamente, pues se va a dar cuenta que es completamente ilógico creer que Salomón vivió tantos años, tantos siglos incluso. Y por eso fuimos entendiendo desde las ciencias como la exégesis que existe en la época antigua existe este método para recurrir a la gran difusión de un texto. Pues Clemente de Roma, bueno, es considerado como un personaje tan importante en los primeros siglos que comenzaron a haber textos pseudonímicos en donde se utilizaba el nombre de Clemente para que tuviera gran difusión ese texto, a pesar de que muy probablemente no fue el autor. Esto le da veracidad entonces a la figura histórica de Clemente y le da veracidad al hecho de que se compartía mucho este texto, ¿no?, en los primeros siglos. Entonces, pues no es de gratis. Por cierto, ahorita me estoy acordando que mencioné esto hace ratito, del Dios violento, entendido como recurso literario, por eso me acordé por los recursos literarios que se utilizaban en la antigüedad, y para no caer en una interpretación literal de que sí, Dios fue violento y Dios quemaba gente y Dios mataba a los asirios y demás, y entenderlo más adecuadamente con respecto a, por ejemplo, la necesidad del pueblo judío de decir que su Dios Yahvé era más fuerte que el Dios Astarot, Astarte, Baal y demás. Uno puede tener noticia de esto en un libro de Giuseppe Barbaglio, un italiano, que se llama El Dios Violento. En castellano lo publicó Verbo Divino. Entonces, pues, y hay otros libros, ¿no?, del Dios sádico también, en donde nos ayudan estos análisis
narrativos, exegéticos en general, a entender la función de este tipo de Dios violento, Dios sádico, y entender cómo se usaban los números, porque decían que había matado a tantas personas. Si el número hace referencia a metáforas, tiene función de poder mencionar tal número y demás. Obviamente sí, ¿no? Y bueno, estos recursos escriturísticos los vemos también en Clemente de Roma. Él asimismo escribió cartas muy bonitas. Podemos de hecho cotejarlas con las cartas que escribió Pablo, tanto a los... por ejemplo, Pablo escribió cartas a los Corintios. Sería interesante que ustedes pudieran cotejarlas o hacer un paralelismo con las cartas que escribió Clemente a los mismos Corintios, a la misma iglesia de Corinto. Y vamos a ver qué tipo de recursos utiliza uno y otro autor y demás. Entonces es bonito por lo menos acercarse. Otro de los autores de los primeros siglos muy importantes del bloque de los padres apostólicos es San Ignacio de Antioquía. El historiador Eusebio, que es del historiador del tercer a cuarto siglo, cuarto a quinto siglo, considera a San Ignacio de Antioquía como el tercer obispo de Antioquía. Entonces, solamente después de San Pedro y Evodio. Ahí es que sí se puede ir detectando relación de Ignacio con los apóstoles. También lo afirma San Juan Crisóstomo. Y lo curioso es que, por ejemplo, uno puede ir rastreando históricamente cómo lo que vivió Juan Crisóstomo y la condenación a muerte, porque fue condenado por el emperador Trajano. Y yo menciono esto como dato interesante porque uno puede acercarse a la vida de estos primeros santos desde fuentes escriturísticas no cristianas, no judías. Incluso si uno se acerca a fuentes judías, ya podemos entender que lo que escribieron los judíos en contra de ese movimiento malo de los cristianos tiene grandes notas de veracidad, porque pues eran como los enemigos, digamos. Así, lo mismo, uno puede acercarse a la historia de historiadores romanos y entender o percatarse de datos, como cuando uno lee la historia de Trajano, ¿no? Emperador del siglo segundo, y ir cachando, ¿no? Ir enterándose de notas sobre los mártires de los primeros siglos. En otras palabras, si no creemos que existieron en realidad, vayamos a la historia objetiva de escritores no cristianos y nos podemos dar cuenta de pues de todo esto, ¿no? De que las distintas cartas que nos hacen referencia a los primeros cristianos, ¿no? Por lo menos a mí me parece algo muy interesante y divertido. Obviamente podemos entender ahí el valor testimonial de las cartas que se escribían entre ellos y para los autores y de los autores a las comunidades, como lo hizo Pablo. Ahora, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía escribió sus cartas a las distintas iglesias previniéndoles de los movimientos heréticos del momento. Entonces, ahí podemos ir entendiendo ya la primera gestación de teología cristológica. De las primeras cristologías se hacían y se reflexionaban, se vivían en estos escritos. Cuando uno lee San Ignacio de Antioquía puede ir entendiendo algunas de las primeras propuestas de una cristología inicial. Y por eso pues podemos decir que además es precursor del misticismo cristiano, en donde la inspiración básica es la imitación de Cristo. Como ya Tomás Moro en los siglos, no sé, 15, ¿no? Ya escribió ahí su librito, ¿no? Es una referencia, en realidad, a una exigencia de vida del cristianismo desde siempre. Es decir, no es algo que esté ajeno a las propuestas básicas del cristianismo, la imitación de Cristo. Es más, podríamos decir que es un mensaje central en el cristianismo. Estamos todos llamados a la vivencia de esta espiritualidad. ¿Y cuál es el objeto de la imitación de Cristo? La unión con Él. La unidad en la fe, sacrificio redentor de Cristo. Y entonces, pues, ahí podemos entender que para estos autores de los primeros siglos, y que ya son algunos considerados mártires, por lo que podemos ir entendiendo de las actas martiriales, en efecto, vivían y morían por este mensaje de
exigencia de unidad con Cristo. Por ejemplo, Policarpo de Esmirna, que vino unos poquitos años después, él, el mártir igual. Por ejemplo, Policarpo nació por ahí del 69 y él ya fue uno de los de hecho, el martirio de San Policarpo, el texto martirio de San Policarpo, es el texto más antiguo con una narración martirológica que hoy se conserva. Entonces recordemos, él nació en torno al año 69, asumió el episcopado o el cargo, como ya les había mencionado antes, el cargo de verificar que se viviera la fe en su comunidad, por encargo del apóstol Juan en el año 100. A este ya se les hace conocido el apóstol Juan. Pues si no se les hace conocido, acérquense a su Biblia más cercana, a la que le tengan más confianza. A este Policarpo es al que Ignacio de Antioquía le dirigió una de sus cartas. Entonces son personas tan importantes que tuvieron relación directa, o bueno, son importantes porque tuvieron relación directa. En este caso Policarpo, relación directa con el apóstol Juan. Entonces es impresionante. Y el texto del martirio de él, de Policarpo, es entonces la antigua narración martirológica más antigua que se conserva. Eso me parece muy, muy bonito, ¿no? Ya se nos terminó el tiempo. Quiero dejar los últimos minutitos para abrir el espacio de los comentarios. Si alguien tiene alguna duda, la comentamos de rápido. Si se termina el video y tienen aún así dudas, escríbanlas al video, a mi perfil en Facebook, a donde encuentren, y con gusto vamos trabajando algunas ideas posteriormente. Les agradezco a los que estuvieron conectados durante esta hora y media, y les recuerdo una vez más que esta es la quinta sesión del mini curso introductorio a la patrología, y voy a colgar este video en YouTube. Posteriormente compartiré el video en mi perfil de Facebook o en el perfil de la página del Espacio Popular de Exploración Cristiana, y de una vez abro también la propuesta de los distintos talleres que se están dando ahí en el EPEC. Actualmente se está dando un taller muy, muy bonito sobre espiritualidad y desarrollo humano a cargo de nuestra amiga Ruth, que por ahí está conectada. El profesor Abel está compartiendo teologías decoloniales, que es un tema muy necesario en nuestra época, y que curiosamente creo que muchas de las propuestas decoloniales hoy beben de aquí también su origen. Y yo estoy compartiendo el curso de Teologías Contemporáneas 2. Ahí acérquense a la página por si gustan acercarse a los cursos. Y mañana comenzamos la primera sesión del curso Ángeles y Demonios, un análisis teológico. Entonces, pues hay diversas opciones. Como este es gratuito, los demás serán con costo al mes, pero son muy accesibles, de hecho. Entonces, pues, muchas gracias a los que se conectaron, les agradezco a todos y seguimos aquí viéndonos. Que tengan bonita tarde.